Hay casas que no fueron simplemente construidas, sino vividas. Casas donde cada estancia, cada pared y cada pequeño detalle cuenta una historia. Historias de familias, de cercanía, de rituales cotidianos que hoy casi han desaparecido. Si uno piensa en casas antiguas americanas o europeas, enseguida surgen esas características especiales que antes eran algo natural, pero que hoy parecen testigos silenciosos de un tiempo pasado. Algunas eran inventos prácticos, otras puro espíritu de la época y otras, la expresión de un estilo de vida que casi se ha olvidado. Pero todas tienen algo en común. Llevan consigo una calidez que la arquitectura moderna a menudo echa de menos, y precisamente por eso merece la pena recordar estos detalles. Sumerjámonos juntos en ese mundo donde un simple portero automático conectaba a la familia, un pequeño compartimento para la leche marcaba la mañana, y un salón hundido hacía las conversaciones más profundas. Un mundo donde el hogar era más que un lugar donde vivir, sino un lugar donde se vivía de verdad. ¿Está listo para redescubrir las 10 características más inolvidables de estas casas antiguas? 1. Sistemas de intercomunicación. Cuando uno entra en una casa antigua y de repente descubre una pequeña caja de altavoz en los pasillos, se siente como si hubiera encontrado el corazón, olvidado hace mucho tiempo, de familias pasadas. Los sistemas de intercomunicación fueron antaño el símbolo de la comodidad y la tecnología moderna dentro del hogar. En las casas de mediados a finales del siglo XX, eran una parte familiar de la vida cotidiana. Se pulsaba un botón, se decían unas palabras, y en algún lugar de la casa respondía una voz familiar. Para muchas familias, este sistema significaba más que solo comunicación. Unía a la gente, acortaba distancias, llamaba a los niños a cenar, anunciaba visitas o ayudaba a los padres a saber si los pequeños jugaban seguros en la habitación. Especialmente en casas más grandes, este pequeño aparato era un ayudante silencioso que facilitaba la convivencia. Sin embargo, con la llegada de los teléfonos móviles, las conexiones Wi-Fi y las tecnologías de hogar inteligente, el interfono se volvió lentamente obsoleto. Los aparatos desaparecieron de las paredes, quedando como reliquias de una época en la que la comunicación en casa fluía de forma audible a través de metal y cables. Hoy en día, solo se ven raramente, quizás en villas antiguas, quizás en casas que nunca fueron reformadas. Y si encuentra uno, siente enseguida un toque de nostalgia. Casi se escuchan las voces de antiguos residentes que compartían su hogar a través de estas pequeñas cajas. 2. La puerta de la leche. Quien creció en una casa antigua en Europa o América, quizás recuerde aún este detalle discreto pero mágico. La pequeña puerta junto a la cocina o en la entrada trasera, la puerta de la leche. Para generaciones anteriores, era un ritual diario, una señal de confianza entre los hogares y el lechero, y un testigo silencioso de la vida cotidiana, mucho antes de que los frigoríficos fueran algo común. Cada mañana, leche fresca esperaba, fría, limpia, y colocada justo detrás de esta diminuta trampilla. Los residentes ni siquiera tenían que abrir la puerta principal. Simplemente metían la mano y recogían las botellas, mientras los recipientes vacíos se volvían a colocar para la siguiente entrega. Era un sistema que funcionaba en silencio, casi como un ritmo de la propia casa. Sin embargo, con la llegada de la moderna tecnología de refrigeración y el fin de la entrega diaria de leche, la puerta de la leche perdió lentamente su propósito. Permaneció en muchas casas como una pequeña ventana en el tiempo hacia una era en la que los servicios personales aún eran algo natural. Hoy en día, solo se descubre raramente, a veces detrás de una pared reformada, a veces olvidada detrás de un armario de cocina. Y si se encuentra una, se siente inmediatamente ese encanto de mañanas pasadas, cuando la leche fresca no venía del supermercado, sino a través de una pequeña y humilde puerta que conectaba la casa con el mundo exterior. 3. Los pequeños montaplatos. Hay detalles de casas antiguas que inmediatamente provocan asombro, y uno de ellos es el pequeño, casi misterioso montaplatos, el llamado dumbwaiter.
Este compartimento estrecho y sencillo que se movía silenciosamente entre los pisos fue antaño un signo de confort y una gestión doméstica inteligente. Durante las décadas desde finales del siglo XVIII hasta bien entrada la mitad del siglo XX, estos mini ascensores estaban muy extendidos, especialmente en casas más grandes y villas urbanas. Hacían la vida más fácil al transportar comidas, vajillas o ropa, sin que nadie tuviera que subir o bajar escaleras. Una simple cuerda de tracción, un pequeño tirador y el compartimento se deslizaba silenciosamente hacia arriba o hacia abajo, casi como un ayudante invisible que mantenía la casa en movimiento. Su existencia no solo reflejaba el progreso técnico, sino también una forma de vida basada en el confort y en pequeños milagros funcionales. Pero a medida que los electrodomésticos modernos, los nuevos planos de planta y otras soluciones prácticas hicieron su entrada, los montaplatos desaparecieron lentamente de las casas. Hoy en día, solo se descubren en edificios antiguos, a menudo polvorientos e inactivos, pero aún llenos de encanto. Cuando se abre una de estas pequeñas cabinas, se siente como si se estuviera reabriendo un capítulo oculto de la vida doméstica, un capítulo en el que lo cotidiano era un poco más mágico. 4. El salón hundido. Hay salones que no solo se entran, sino que se viven, y el salón hundido era precisamente uno de ellos. Desde los años 50 hasta los 70, esta zona de estar rebajada se consideraba el epítome de la arquitectura moderna. Unos pocos escalones hacia abajo, y de repente se encontraba uno en un espacio que se sentía como un pequeño mundo propio. La idea era tan simple como brillante. Un lugar de cercanía donde las conversaciones fluían con más naturalidad y los encuentros se sentían más cálidos. Inspirado en los fosos de asiento romanos y mesopotámicos antiguos, este espacio estaba destinado a unir a la gente, invitándolos a sentarse, relajarse y quedarse. Con sofás bajos, cojines suaves y una mesa de centro central, el conjunto parecía un refugio pacífico dentro de la casa. Pero con la llegada de nuevas tendencias en vivienda, muchas cosas cambiaron. El concepto de espacio abierto conquistó la arquitectura moderna. Se prefirieron las superficies de suelo lisas y continuas, y las zonas hundidas de repente se consideraron un estorbo. Los aspectos de seguridad también jugaron un papel. Con demasiada frecuencia se pasaba por alto el escalón. Era demasiado fácil tropezar. Así, estos espacios de vida especiales desaparecieron lentamente de las nuevas construcciones y se convirtieron en testigos silenciosos de un tiempo en el que la sensación de hogar se moldeaba conscientemente a través de diferencias de altura. Hoy, cuando se entra en una casa antigua con un conversation pit de este tipo, se siente inmediatamente un aire de elegancia e intimidad de décadas pasadas. Y se entiende por qué muchas personas encuentran esta forma de vida algo muy especial hasta el día de hoy. 5. Verde aguacate. Y oro. Cosecha. Los colores de los años 70. Cuando uno piensa en cocinas antiguas, dos colores surgen casi automáticamente en la memoria: verde aguacate y oro cosecha. Estos tonos cálidos y terrosos marcaron la década de 1970 como casi ninguna otra tendencia. Frigoríficos, hornos, lavavajillas, todo brillaba en esta atrevida gama de colores que reflejaba el deseo de llevar la naturaleza al hogar. El verde aguacate representaba un estilo de vida orientado hacia el medio ambiente, mientras que el oro cosecha irradiaba calidez, optimismo y una sensación de abundancia. En muchos hogares, la cocina no solo resultaba funcional, sino casi como un punto de encuentro familiar bañado por el sol. Pero con la llegada de diseños minimalistas y mundos de color neutros, esta tendencia se desvaneció gradualmente. Las superficies de acero inoxidable y las líneas limpias reemplazaron la colorida imagen de la cocina, y los tonos que alguna vez fueron tan modernos se convirtieron en símbolos de una era que ya está muy atrás. Hoy en día, se encuentran principalmente en casas retro o en viejos anuncios, y sin embargo, estos colores evocan inmediatamente nostalgia.
porque recuerdan una época en la que las cocinas eran más atrevidas, más vivas y distintivas. 6. Frisos de madera. Calidez de una cultura residencial pasada. Apenas hay un elemento de diseño que recuerde tanto a las casas antiguas como los frisos de madera oscura en las paredes. A mediados del siglo XX, se consideraba un signo de elegancia y de una calidez hogareña que a menudo se echa de menos en los interiores modernos. Salones, despachos o pasillos. En todas partes, la madera creaba una atmósfera de seguridad y durabilidad. El roble, la caoba u otras maderas oscuras daban a las estancias profundidad y un aire casi tradicional que encajaba perfectamente con los ideales residenciales de la época. Pero con el cambio en las tendencias de diseño, también cambiaron los deseos de la gente. Los espacios luminosos y abiertos se convirtieron en el estándar y las pesadas superficies de madera de repente parecían anticuadas y demasiado oscuras. La conciencia ecológica y los nuevos materiales hicieron el resto, de modo que los revestimientos fueron desapareciendo lentamente de las casas. Hoy en día, solo aparecen en propiedades antiguas o en habitaciones cuidadosamente restauradas, donde se valoran como un detalle nostálgico. Recuerdan una época en la que los hogares se diseñaban con colores cálidos, luz tenue y materiales naturales. Una época que se siente de nuevo al entrar en una habitación así. 7. Alfombra shag. El mullido culto de los 60 y 70. Casi nada evoca la atmósfera de los años 60 y 70 con tanta vivacidad como la alfombra shag, gruesa y de pelo largo. Estas suntuosas alfombras, a menudo en colores vibrantes como naranja, marrón o violeta, eran suaves y lujosas al tacto y transformaban salones y dormitorios en acogedores refugios. Encajaban perfectamente en una época en la que los diseños atrevidos y las combinaciones de colores experimentales formaban parte del estilo de vida. Sin embargo, con el cambio hacia líneas más limpias y materiales más fáciles de mantener, las alfombras shag perdieron popularidad gradualmente. Su pelo largo atrapaba rápidamente el polvo y la suciedad, lo que las hacía menos prácticas en el día a día. Hoy en día, solo se encuentran raramente en casas modernas, generalmente como una declaración retro o un vestigio nostálgico de una tendencia decorativa pasada. Aún así, recuerdan una era en la que la comodidad, el color y un toque de estilo de vida groovy eran el centro de atención. 8. Techos de palomitas. La firma silenciosa de la posguerra. Los techos de palomitas, esas estructuras ligeramente granuladas e irregulares en el techo de las habitaciones, fueron una vez una vista familiar en muchas casas de los años 50 a los 80. Su ventaja era tan simple como práctica. Amortiguaban los ruidos, disimulaban las irregularidades y podían aplicarse rápidamente, sin mucho esfuerzo. Para muchas familias, parecían una mejora moderna, una señal de que el hogar se volvía más funcional y tranquilo. Pero cuando más tarde se reconocieron los riesgos para la salud del amianto y al mismo tiempo el gusto cambió hacia superficies lisas y claras, los techos de palomitas perdieron rápidamente importancia. Muchos propietarios los hicieron quitar, otros los pintaron por razones prácticas. Hoy en día, se consideran más bien una reliquia de una cultura constructiva pasada, un eco estético de una época en la que la función primaba sobre la elegancia. Y sin embargo, su vista evoca inmediatamente recuerdos, porque durante tantas décadas fueron una parte silenciosa e inconfundible de la vida cotidiana. 9. Cajas fuertes ocultas. La seguridad silenciosa de tiempos pasados. En muchas casas antiguas todavía se encuentran, bien escondidas, casi invisibles y sin embargo llenas de historia. Las cajas fuertes secretas de pared o suelo. Antiguamente, especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, eran una respuesta práctica a una época en la que los bancos eran menos accesibles y la seguridad doméstica dependía más de los propios residentes. Detrás de un cuadro, un espejo o un discreto panel de madera, a menudo se ocultaba una pequeña cámara de acero donde joyas, documentos o valiosos recuerdos descansaban seguros. Estas cajas fuertes no solo eran espacios de protección para objetos de valor,
sino también la expresión de una forma de vida en la que la precaución y la privacidad jugaban un papel importante. Sin embargo, con el desarrollo de los sistemas de seguridad modernos y la confianza en los bancos, estos ingeniosos escondites desaparecieron gradualmente. Hoy en día, a veces se topa uno con ellas durante las reformas, polvorientas, cerradas, a menudo intactas durante décadas. En esos momentos se siente como si se descubriera un trozo oculto de la historia familiar, un testimonio mudo de preocupaciones, secretos y bienes guardados del pasado. 10. Conductos para la ropa sucia. La pequeña comodidad de las casas grandes. En muchas casas antiguas, el conducto para la ropa sucia era una estrella secreta de la vida cotidiana. Discreto, pero increíblemente práctico. Especialmente en casas de varios pisos de principios a mediados del siglo XX, permitía algo que hoy parece casi lujoso: dejar caer la ropa sucia directamente desde el piso superior al lavadero, sin cestas, sin escaleras, sin esfuerzo. Un tirador, una trampilla, un suave sonido, y la molesta tarea era un poco más fácil. Este sistema sencillo reflejaba el deseo de aquella época de hacer la vida doméstica más eficiente y moderna, mucho antes de que los electrodomésticos y los planos de planta compactos cambiaran la vida cotidiana. Pero con las nuevas formas de construcción, mejores lavadoras y una creciente preocupación por la seguridad, especialmente para niños y mascotas, los conductos para la ropa sucia desaparecieron lentamente de las casas modernas. Hoy en día, se descubren principalmente durante las reformas de edificios antiguos, a menudo sorprendentemente bien conservados. Y cuando se abre una de estas trampillas, se siente inmediatamente la elegancia de una domesticidad pasada, en la que incluso las tareas más sencillas se facilitaban con pequeñas y astutas soluciones. Al repasar todas estas características de las casas antiguas, una cosa queda clara: eran más que simples soluciones prácticas o tendencias de moda. Reflejaban una forma de vivir que era más lenta, más consciente y a menudo también más personal. Cada puerta de la leche, cada conducto para la ropa sucia, cada friso de madera e incluso la mullida alfombra shag contaban algo sobre las personas que vivían allí, sobre sus costumbres, sus deseos, sus ideas de confort y seguridad. Hoy en día, muchos de estos detalles han desaparecido, cubiertos, eliminados o reemplazados por tecnología moderna. Pero en la memoria perduran, porque transmiten una sensación que no se puede renovar ni digitalizar. La sensación de un hogar que no era perfecto, pero sí vibrante. Y quizás ahí reside la magia de estos elementos antiguos. Nos recuerdan que una casa no cobra vida por su equipamiento, sino por las historias que en ella se desarrollan. Así que, cuando hoy descubrimos un detalle así, ya sea un antiguo portero automático, una caja fuerte olvidada o un salón hundido, no solo nos encontramos con una pieza de arquitectura, sino con un eco de vidas pasadas. Un eco suave, pero cálido, que nos recuerda lo hermosa que puede ser la sencillez.